Webinar Juliana de Norwich con Adelaide Baraco Colombo. Adelaide es doctora en teología. Ahora jubilada, ha sido docente en diferentes instituciones eclesiales. Está casada y tiene 3 hijos y 6 nietos. Publicó en 2015 Juliana de Norwich, cuando la mística se hace teología. Todo acabará bien. Webinar, segunda sesión. Sus escritos. De la experiencia al texto. Vale, muy bien. Pues entonces, hemos dicho, esta segunda sesión es un poco más densa que la anterior, porque la anterior era, de algún modo, explicar el contexto histórico y tal. Intentaré ceñirme a la hora. Ahora ya son las 8:07. Intentaré, si veo que la cosa ya se va haciendo demasiado larga, pues saltaré diapositivas, porque lo que es largo un poco es el power de esta sesión. Entonces, lo ha dicho muy bien antes Pauli, entonces, esta tarde vamos a hablar de Juliana, de su experiencia, cómo se llega de su experiencia visionaria al texto, a su teología. Entonces, aquí veis, esperad que paso la diapositiva. Aquí. Empezamos por lo más, digamos así, complicado, para entenderlo nosotros y nosotras hoy. Juliana visionaria. ¿Cómo entenderla hoy? De entrada decir, la mística y la teología de Juliana nacen evidentemente de su experiencia visionaria, que es la base de todas, de todo. Unas visiones que ella tiene, 16 visiones cuando está enferma a punto de morir, y que después relatará en su obra. Entonces, ahora vamos a ver brevemente por qué hablamos de visiones que se convierten en una experiencia mística. Juliana, antes que todo, Juliana habla de diferentes tipos de visiones y además en su época, recordemos, el siglo XIV a caballo con el XV, había toda una categorización de las visiones. Por tanto, ella habla de visiones corporales, es decir, ve la cosa física. Después habla de palabras. Y aquí está la frase, cuando pongo comillas es porque es la frase original de Juliana. Palabras formadas en mi entendimiento. Después habla de visiones espirituales. Después de visiones espirituales con apariencia corporal. Y finalmente visiones más espirituales aún sin apariencia corporal. Vale, todo esto, desde nuestra sensibilidad, yo he intentado de algún modo, ¿cómo decirlo?, formularlo, y entonces diría, todas estas visiones que en su momento, en esta época, no son nada extraordinarias, pensamos que esto había una categorización, visiones corporales, ella lo que hace es usar la formulación de su época. Estas visiones lo que hacen es, perdonad, lo que hacen es hablar, entre comillas, a lo que es la persona Juliana. ¿Por qué? Hablan a su mente, hablan a su cuerpo, hablan a su sensibilidad, hablan a su razón, hablan también a su espiritualidad. Y entonces nosotros y nosotras intentamos de algún modo ver qué pasa en ella, sin centrar la atención en lo que eran las visiones, por qué se dan, por qué las tienes y todo esto. Me parece mucho más interesante ver cómo es que de algún modo, cómo es que se acontece todo este proceso, de la visión a la formulación teológica. Entonces, lo que vemos es una experiencia visionaria que pasa de ser pasiva, porque ella recibe estas visiones, además son 16 visiones en cosa de 2 días y medio, más o menos. La recibes y tal, pasa de ser pasiva a ser activa. ¿Por qué? Porque genera en Juliana todo un proceso de interiorización y de poner nombre a las cosas.
Y esto poner nombre lo que hace es promover su maduración humana, espiritual y teológica. Entonces, aquí no sé por qué no se me mueve ahora. Por lo tanto, de estas 16 visiones a revelaciones, que ya veremos la diferencia, ¿no? Porque hablo de visiones a revelaciones, vemos todo un camino interior. Un camino interior en el cual tenemos, primero, esta experiencia visionaria, que es pasiva. Después, un proceso de interiorización, lo que acabo de decir, pero también una apropiación de esta experiencia que es múltiple, por lo cual esta apropiación hace que Juliana, lo que al final de todo, perciba estas 16 visiones como una única gran revelación. Y entonces es este proceso que la lleva ella y lleva a nosotros, cuando hablamos de ella, a decir, se convierte la experiencia visionaria en una experiencia mística. Porque recordemos que las místicas son, y los místicos son mucho más que las visiones que tienen. Y finalmente la formulación teológica en la obra. Por tanto, vemos el paso de una actitud pasiva a una actitud pasiva y activa y finalmente una, digamos así, una participación y una actitud muy activa. Entonces, Juliana lo que atrae muchísimo es que tiene esta finura de espíritu para saber discernir entre visiones 16 y revelación, que es una, y tiene también la habilidad lingüística, porque esto no se da siempre, de saber formular esta distinción entre experiencia visionaria y experiencia mística, o decimos experiencia del misterio. Y aquí os lo muestro. He aquí una visión mostrada por la bondad de Dios a una mujer piadosa cuyo nombre es Juliana, reclusa en Norwich. En esta visión hay muchas palabras de consuelo profundamente conmovedoras para todos los que quieren ser amantes de Cristo. Esto es el primer capítulo de la primera versión que ella hace de su obra. SV perché quiere decir short version, la versión corta, la primera que ella hace. La segunda, esta es una revelación de amor que Jesucristo, nuestra dicha eterna, hizo en 16 visiones o revelaciones reveladas a una criatura sencilla. Esto es el primer capítulo de la versión larga, la que es la más madura, la que ella escribe al cabo de 20 años. Veis que he puesto en mayúscula visión y revelación de amor. Pero aquí, cuando habla de revelación de amor, una revelación de amor que Jesús hace a ella en 16 visiones. Es decir, lo importante desde un punto de vista teológico, evidentemente, pero también espiritual, de espiritualidad, es ver cómo ella sabe discernir. Una cosa es lo que ve y otra cosa es lo que le transmite esta visión, que es algo mucho más profundo, que es una revelación de amor. Para digamos, para nosotros hoy lo que nos interesa muchísimo y para nuestra espiritualidad y nuestra teología es el hecho que estas visiones, que son 16 para Juliana, representan la vía de acceso a una comunión más intensa con Dios. Por lo tanto, no se trata tanto de decir, ¡hoy qué extraordinario! Ha visto esto, ha visto aquello, sino ver qué impacto ha tenido en ella, sobre todo en su amor hacia Dios, el misterio, y hacia los otros, que es lo que nos interesa también. Aquí lo he formulado así. Las visiones lo que hacen es una transformación interior profunda, per lo cual podemos decir que no son simples visiones de ver con los ojos físicos o con los ojos del alma, sino que representan un verdadero conocimiento de Dios y al mismo tiempo conocimiento de sí misma. Veis que yo pongo
conocimiento de Dios lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos conocer, sino de algún modo acercarnos, ya somos dentro de Él, evidentemente, pero el que es conocimiento es un conocimiento muy, muy, muy especial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conocimiento de Dios? Aquí dejamos hablar a Juliana. Di que Él es para nosotros todo lo que para nosotros es bueno. Él es nuestro vestido, que por amor nos envuelve, nos abraza y nos arropa a todos por su tierno amor, de tal manera que nunca podrá abandonarnos. De esto se trata, ¿no? Esto es lo que ella conoce de Dios. Y toda su obra tiene esta música repetida con 10, 15, 20, 40.000 variantes diferentes, pero que viene a decir esto: estamos en Dios y Él nos arropa a todos, nos envuelve, nos abraza y nos arropa a todas. Por lo tanto, hablando de conocimiento, podemos hablar de un conocimiento peculiar donde, esto quiero enfatizarlo, ¿no? Donde corazón y razón son un todo. No hay un sujeto que conoce, no es Juliana que conoce a Dios como objeto, que es una dicotomía, ¿no? Esto de sujeto-objeto es una dicotomía que la filosofía de hoy también ha superado, ¿no? Es una dicotomía que ha dado toda la razón de la modernidad, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Yo estoy aquí, miro la realidad y la realidad está delante de mí, yo la analizo, ¿no? Todo esto viene evidentemente de Descartes y de todo lo que ha sido la racionalidad de la modernidad. Muy bien. El conocimiento místico, que es este de Juliana, viene a ser la conciencia de que somos parte de la realidad que queremos comprender y que la única manera para llegar a esta realidad con la R mayúscula es dejar que penetre en nosotros, que nos toque y nos transforme. Ella toma conciencia a lo largo de 20 años este proceso de interiorización de esta realidad infinita, inmensa, que es Dios, y por lo tanto realidad con la R mayúscula, de la cual ella se va sintiendo cada vez más dentro, más como una realidad que la cobija. Pero también hemos hablado que es un conocimiento de sí misma. Ella llega a decir: no soy buena por haber recibido las revelaciones, sino si amo más a Dios. Con esta sencillez, con esta, digamos así, lucidez que tiene. No soy buena porque tengo estas revelaciones, porque, a ver, en aquel momento también las personas, digamos así, que tenían visiones, hombre, tenían sus acompañantes espirituales, los confesores y tal, y tenían un cierto prestigio, evidentemente. Se pensaba que eran personas con una espiritualidad muy profunda. Pero entonces, volviendo a lo que es lo que decíamos del conocimiento, claro, cuando hablamos de conocimiento de Dios, vuelvo atrás un momento, eh, aquí lo hemos de entender, en el caso de Juliana, como un verdadero encuentro. Es decir, un encuentro que acontece entre Juliana y Dios, que para ella siempre es un tú. Lo bonito de leer Juliana en original, porque la traducción le quita un poco la frescura que ella tiene, es el ver cómo ella habla con un estilo muy directo. Esto, aquello, oye, de un modo como si estuviera hablando con una persona que tiene delante. Y esto indica esta percepción que ella tiene, ¿no? Es un encuentro entre ella y el tú de Dios. Y este conocimiento de Dios, quiero remarcar también que es comprometedor para Juliana. ¿Por qué? Porque la implica, pero también le complica su itinerario de fe. Y esto
nos puede ayudar mucho. Le complica en el sentido que el Dios que ella va percibiendo viene a ser un Dios que romperá totalmente sus esquemas. Y sus esquemas son lo que ella ha recibido de la iglesia, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vuelvo a esta diapositiva, no soy buena. Los estudiosos, también mujeres, que se han acercado a Juliana, generalmente mmm, tratan toda esta, digamos así, envoltura visionaria de Juliana como una estrategia. Es decir, más de uno, más de una, habla de estrategia literaria y también esto, por ejemplo, no soy buena por haber recibido las revelaciones, una estrategia que dicen las mujeres de aquel tiempo, después lo veremos, de algún modo estaban obligadas, ¿no?, a decir, no, 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 es que yo soy miserable, no soy literada, etcétera, etcétera. Yo es decir, en todo lo que ha representado Juliana para mí, yo no estoy de acuerdo con esta lectura. La encuentro una lectura muy racionalizante que no comparto. Es decir, así, aquí estamos delante de una persona que realmente se encuentra de un modo, podemos decir, chocante, porque lo que ve es un crucificado con la sangre derramada y tal. Por tanto, una cosa que la podría de algún modo herir o llevar a un pietismo y un espiritualismo sin carne, pero no pasa esto en Juliana. Y esto demuestra, como dicen los grandes maestros, ¿no?, teólogos de teología espiritual, esto demuestra que aquí ha pasado algo, aquí ha acontecido Dios. Y por lo tanto, tratar las visiones como una estrategia literaria para explicar determinadas cosas, lo encuentro un reduccionismo que yo no comparto en absoluto. Pero seguimos. También es conocimiento del ser suyo, pero de toda, digamos, la realidad como parte de esta realidad con la R mayúscula. Y aquí tenemos una de las frases, una de las reflexiones más bonitas. Nosotros somos dentro del Padre y somos dentro del Hijo y somos dentro del Espíritu Santo. Y el Padre es dentro de nosotros y el Hijo es dentro de nosotros y el Espíritu Santo es dentro de nosotros. Todo poder, toda sabiduría, toda bondad, un solo Dios, aquí me he dejado una O, un solo Dios, un solo Señor. Bien, esta conciencia de ser parte de esta realidad. Estamos dentro. No tenemos un Dios allá arriba que nos mira y además nos castiga o, en el mejor de los casos, nos perdona, sino que estamos dentro. Pero lo más interesante, estamos dentro y Él está dentro de nosotros. Es decir, esta visión holística, ¿no? Podríamos decir, una visión que no tiene una separación, ¿no?, entre lo uno y lo otro, sino que todo está imbricado profundamente. Como reflexión, conclusión de esta, digamos, primera acercamiento a la Juliana visionaria. Primero, quizás vuelvo a decir algo que ya he dicho la sesión pasada, pero quiero repetirlo si acaso. Primero, constatar la distancia que hay entre una cultura esencialmente imaginativa, como era la de la Edad Media, y la nuestra, que está marcada por una estructura mental fundamentalmente lógico-analítica. Esto, decimos, es lo más inmediato, ¿no? Y a una distancia, evidentemente. Entonces, lo segundo, mi postura personal, que lo acabo de decir antes. No se trata para mí de una mera estrategia literaria. Puede serlo también, pero no solo. Es mucho más que una estrategia literaria. Tercera cosa, la relevancia que tienen las visiones de Juliana desde la teología. Ya lo he dicho, ahora lo formulo de otro modo. ¿Per qué? ¿Por qué es relevante para la teología?
y para mí me parecía importante para hacer este puente entre teología y mística, porque estas visiones son el medio, el instrumento que conduce Juliana a esta comprensión mucho más profunda de Dios, que es una comprensión empática, es una comprensión que podemos decir de inteligencia del corazón, es decir, es un corazón que piensa. ¿Por qué? Porque está latiendo ante el amor que ella percibe de este Cristo crucificado y que la lleva a una comprensión muy diferente de la de su época y que podemos reconocer, ya lo veremos en la última sesión, como una comprensión de Dios tremendamente actual y significativa. Por lo tanto, dicho de otro modo, la significación mística y teológica de estas visiones no es tanto la excepcionalidad, ya lo hemos dicho, entonces no era excepcional, sino de la capacidad que tiene de engendrar este dinamismo profundo en Juliana. Por lo cual ella entra en esta relación con este misterio, que la envuelve totalmente. Y por tanto puede decir, Dios es un vestido que nos envuelve, ¿no? Que nos arropa a todos. Última cosa, como reflexión, para acabar este capitulito de la Juliana visionaria, las visiones evidentemente hay que leerlas dentro de un conjunto. No son el núcleo, sino son el instrumento, porque el núcleo que es, el núcleo es esta gran revelación que ella percibe y que es la revelación del amor Dios. Yo no diría tanto el amor de Dios, sino el amor que es Dios. Entramos ahora en Juliana mística. Y aquí os pongo una frase de ella. Todo lo que está así en cursiva, si no digo diferente, es de ella. La búsqueda constante del alma complace mucho a Dios, pues el alma no puede hacer más que buscar, sufrir y confiar. Y esto se produce en el alma mediante el Espíritu Santo. En las místicas y los místicos, el deseo de Dios es lo que configura su vida. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en la Biblia. El precioso Salmo 42. Como cierva sedienta en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Todos los místicos y las místicas de todos los tiempos, y yo diría de todas las religiones, lo que los mueve es el deseo. Nosotros decimos Dios, se puede decir el uno, se puede decir el infinito, se puede decir Alá, lo que queramos. Es el deseo profundo de lo que está más allá de todo. Y aquí tenemos una bonita definición de la María Tabullo, que es la traductora del libro de Juliana al castellano, una traducción muy buena, por cierto, que dice en otro libro, dice, el camino de los buscadores está hecho de ardiente deseo, un deseo casi desesperado, que anhela nada más, pero nada menos, todo lo que Dios es. Yo creo que como definición de este anhelo místico o de lo que es una existencia de lo que llamamos místicos y místicas, es preciosa, porque habla de un deseo casi desesperado que no quiere nada más que todo lo que Dios es. No se acontenta de lo que tiene. Pensamos en San Juan de la Cruz y todos sus poemas, ¿no? Fantástico, La llama de amor y todo esto, Santa Teresa de Ávila, todos, pero hasta Teresina de Lisieux, que escribió su historia del alma y que llega un momento que dice, yo quiero ser el amor. No puedo ser sacerdote, no puedo ser caballero, no puedo ser misionero, yo quiero ser el amor. Es decir, el amor como lo que es el núcleo de atracción. Pero este amor lo que despierta es el deseo. Y entonces me parece bonito empezar por Juliana Mística desde el deseo, porque es ella que realmente empieza su obra hablando de deseos. Pero aquí hago un pequeño inciso. Juliana
sobre Juliana. Es decir, Juliana lo que nos evoca a nosotras, sobre todo a las mujeres, nos evoca a las mujeres del Evangelio. Que todas ellas, sin distinción, son mujeres que nos aparecen como empujadas por el deseo de encontrarse con Jesús. El deseo, empujadas por este deseo. El deseo de ser curadas, el deseo de hablar con él. Pensamos a la samaritana, ¿no? Que se lo encuentra allá. Ah, bueno, me puedes dar agua, pero entonces dámela, ¿no? Este deseo de fondo que las configura. Desde María Magdalena, no encontramos a ninguna mujer que se acerque a Jesús, a diferencia de los varones, para polemizar con él o para juzgarlo. Ninguna mujer del Evangelio se acerca a Jesús ni para polemizar ni para juzgarlo. Quizás las únicas que quedan un poco mal, entre comillas, son las 5 vírgenes que no llevan aceite por las lámparas. ¿Por qué? Son vírgenes, bueno, son estas chicas que, bueno, tienen que ir a la boda y esperar el novio que llega a la medianoche y no han pensado que tienen que llevar el aceite. Quizás estas son las únicas que quedan un poco mal. Vale. Todas las otras se mueven por deseo. Deseo de ser curada, deseo de que sea curado un ser querido, que Jesús le resucite el hijo, pensamos a la viuda, ¿no? De saber más de él y el deseo hasta de cuidar el cuerpo muerto de Jesús. Pensamos, después de la muerte, ¿quién va a la sepultura? Las mujeres. Las mujeres están delante de la cruz y, por tanto, este deseo de estas mujeres evangélicas las hace valientes. Pensamos a la mujer con hemorragias, que se atreve a tocar el manto de Jesús. Les da coraje de hacerse visibles ante Jesús en una sociedad completamente patriarcal. Y Jesús, ¿qué hace? Les corresponde a ellas y las trata como sujetos y como hijas de Abraham. Entonces, la fe de estas mujeres evangélicas realmente nace de un anhelo de vida, vida con la V mayúscula, porque saben con su corazón que nunca les vendrá de la ley, nunca. Y por lo tanto, nunca rebaten o debaten con Jesús a nivel de ley, de normas y tal. Y entonces, instintivamente, pueden reconocer en Jesús el que lleva la vida. Dicho esto, cierro el paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos, si tenemos todo esto detrás de nuestra cabeza, aquí detrás, vemos que Juliana lo que hace es encarnar otra vez a una mujer que desea, anhela a Dios. Entonces, Juliana mística, vamos entrando. ¿Por qué? El deseo, ya hemos dicho, eje de su relación con Dios. Ella empieza su obra, la primera que escribe, la corta: yo deseaba 3 gracias por el don de Dios. Lo he puesto en pequeño porque, a ver, haré una pequeñísima explicación, pero así de leídas chocan. Estar a los pies del crucificado en su pasión. Ella dice, sufrir con él y con las otras y los otros. Con María Magdalena, con María su madre y los otros que le quieren. Por lo tanto, quiere participar en persona de la pasión de Cristo. Segundo, tener una enfermedad muy grave. Bueno, no es la única, no es la única. Teresina también, bueno, muchas santas. Esto nos deja un poco así, ¿no? Digo, bueno, a ver, hablando de deseos, pues quizás no. Tercero, tener 3 heridas interiores. Esto muy típico de la Edad Media y de la espiritualidad de la Edad Media. Contrición, compasión, anhelo de Dios. Aquí lo único que quiero subrayar es decir, a ver, todo esto no es nada raro, sino que tenemos que leerlo en su conjunto, estas 3 gracias que ella pide, y es digamos así, el contexto de la espiritualidad afectiva. Lo que se vive en esta época de Juliana, podemos decir desde el siglo, sí, XIII hasta el XV, XVI, espiritualidad afectiva. ¿En qué sentido afectiva? Es una espiritualidad que enfatiza muchísimo, muchísimo todo lo que es las emociones, los sentimientos. Algo que nosotros, para nosotros hoy,
lo hemos dejado caer totalmente, que no es bueno, que no es bueno. Entonces, es interesante ver, claro, en este contexto espiritual y cultural, todo esto que ella pide, pues no es tan raro. Pero yo diría, aquí yo deseaba transgracia por el don de Dios. Muy bien. ¿Qué viene a ser Dios para Juliana? Ya lo he dicho antes, un tú, al que ella se dirige con libertad, con pasión, hasta con impaciencia. El Dios de Juliana es un Dios de la relación, no es un Dios jerárquico. Y esto quiero insistir muchísimo. ¿Por qué? Porque en esto nos encontramos muy empáticas con ella. Es un Dios con quien ella se siente libre de pedir cosas más allá de lo normal. Por ejemplo, esta enfermedad. Ella es consciente que dice, estoy pidiendo algo quizás extraordinario, ¿no? Pero tampoco se justifica y dice, pues mira, me estaría muy contenta si tú me lo das. Ya lo hemos dicho, el deseo de Dios. Pero aquí digo, lo que nos dice de Juliana el deseo es el cómo de su relación con Dios, desde este anhelar a Él. Pero también nos revela algo, y que es que Juliana se sitúa en este, digamos, gran nombre de personas que han llegado a, digamos así, amar a Dios, a creer en Él, desde el corazón que piensa. Ya lo he dicho antes, ¿no? Desde un corazón que palpita, que late, que ama, que sufre. Juliana sufre con el crucificado, de algún modo se identifica, ¿no?, con él, pero que entiende que no es el dolor lo que el crucificado le transmite, sino que es un amor profundo y hasta, digamos así, un gozo. Esto es lo que ella percibe del crucificado. Y entonces aquí hay que entrar como en tierra sagrada, ¿eh? Eh, y decir, si ella percibe esto, aquí ha pasado algo que la inteligencia, que la razón no puede explicar. Porque ella ve un crucificado, como muchas otras visionarias de su época, y lo que le transmite el crucificado es una paz profunda y hasta, digo esto, un gozo. Y ella habla del crucificado diferentes veces diciendo su semblante alegre, que no quita el sufrimiento, ¿eh? Es decir, al mismo tiempo que dice el crucificado, la sangre que se derrama, pero esta visión de la sangre, que es preciosa, es percibida por ella como esta sangre que se difunde en todo el universo, que lo empapa todo y que salva, y que salva. Esta es la percepción profunda de Juliana. Bien, entonces, aquí pasamos a la otra diapositiva. El Cristo sufriente de Juliana, este crucificado, no es un Dios objeto. Cuando hablo de Dios objeto, alguien que hay que compadecer, pero estamos haciendo de este Dios un objeto. ¿Para qué? Para lograr la identificación con Él y, por tanto, ¿qué? La perfección personal. Es decir, pensemos en la ascética, ¿no? Lo que nos han enseñado durante siglos, y que aún persiste en unas espiritualidades, digamos así, muy introvertidas, muy de algún modo endogámicas, muy centradas en sí mismas. Y yo quiero compadecer a Dios porque está sufriendo el pobre. ¿Pero por qué? Porque tengo que identificarme con Él. ¿Por qué? Porque tengo que ser perfecta. Tengo que llegar al escalón más alto de la escalera que hay. Este era el discurso de la teología espiritual de aquel tiempo, aunque había otras escuelas diferentes. Recordáis que os he dicho, la escuela mística inglesa decía, la contemplación es para todos. Pero ha habido una, digamos así, una teología espiritual durante siglos que ha insistido en el hecho de la perfección. Tienes que sufrir, por lo tanto, todo el tema de la ascesis,
todo el tema de sufrir también físicamente. ¿Por qué? Para llegar a identificarte con este Jesús que sufre. Es decir, Jesús nos salva porque sufre. Yo tuve un buen profesor de teología, muy bueno, jesuita evidentemente, que decía, a ver, pregunta en clase, y un silencio, dice, a ver, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿nos hubiera salvado igualmente? Un silencio de tumba. Y él dice, claro que sí. Es que la muerte de Jesús no es una muerte que es de algún modo finalizada a la redención, sino que es una muerte que se da por razones muy concretas y que son un poder eclesiástico y civil que lo rechaza de lleno. Y toda la lectura, Dios envió a su Hijo para salvarnos y todo esto, es una lectura que aún persiste, que la teología contemporánea ya rechaza y que hay que llegar a una nueva formulación. Por lo tanto, Juliana, con su experiencia mística, aquí sí que hablamos ya de experiencia mística, llega a experimentar y a transmitir todo lo que actualmente viene a ser la reflexión teológica más actual. Entonces, aquí sigo. El Cristo sufriente de Juliana es un tú que la vincula a los otros y a las otras. Ella dice, deseaba haber estado en aquel momento con María Magdalena. Quería ser uno de ellos y sufrir con ellos. ¿Qué es lo que quiere Juliana? Quiere vivir esta pasión para compartir tanto el dolor del crucificado, pero yo diría casi sobre todo el dolor de quién, de María Magdalena, de María la Madre. Quiero ser una de ellos y sufrir con ellos. ¿Qué hay en todo esto? Hay una, digamos así, nos revela que Juliana es, primero de todo, consciente de este sufrimiento que se ha dado en aquel momento histórico, pero que en este momento concreto, a distancia de 1400 años, ella vive este sufrimiento queriendo ser parte de este sufrimiento. Y por lo tanto, no lo vive desde un punto de vista, digamos así, de un espiritualismo perfeccionista, de un espiritualismo sadomasoquista. No vive esto. Vive un deseo profundo de comunión. Y esto lo revela, claro, yo esto lo digo después de haber leído y trabajado Juliana mucho tiempo. Esto lo revela a lo largo del libro, cuando habla muchas veces de la humanidad, de las personas, y veremos también cómo hablará del pecado. Esto lo hablaremos en la última sesión, en su teología. Por lo tanto, el Dios de Juliana es un Dios relacional y podemos hablar de Juliana que tiene una mirada solidaria con el sufrimiento del mundo, porque quiere estar presente allá para compartir este sufrimiento. Seguimos y nos preguntamos, Juliana es mística ¿por qué? Además del deseo. Aquí seguimos. Para esta, por esta obediencia que viene del latín ob audire. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir obediencia a Dios? No quiere decir hacer lo que Dios me pide, oye, por favor, el Dios castigador, el Dios que me manda, ¿no? Mandamientos. Sino que ob audire quiere decir nada más y nada menos, escucha del otro con la mayúscula, el otro, el que está más allá. Otro elemento que hace de Juliana una mística, ya lo hemos dicho, lo volvemos a decir, el paso de la experiencia visionaria a la interiorización. La interiorización viene a ser un hacer memoria. Ella sigue reviviendo estas revelaciones, estas visiones que ha tenido durante 20 años. Hace memoria. Y aquí yo lo formulo así, del otro que ella recibido en las visiones, el otro, es decir, Dios, lo que es más allá de todo, a el otro anunciado. Esto es el proceso de Juliana. Es decir, visiones, interiorización y
realmente vivencia, experiencia mística y finalmente el anuncio llega a la formulación y llegamos, por tanto, a la obra. Bien. Y aquí lo formulo de este modo, ¿no? Desde un punto de vista también una formulación más teológica. El camino interior de Julián, en qué consiste? Aprender a percibir en la realidad fenoménica, es decir, el fenómeno, lo que se da, las visiones, la realidad con la R mayúscula que late en esta realidad fenoménica, el misterio de Dios y Cristo. Y por lo tanto, desde un punto de vista teológico, llegar a tener conciencia paulatinamente, a lo largo de 20 años, de la realidad como sacramento de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra sacramento? No pensamos al bautismo, orden, comunión y todo esto. No pensamos al sacramento como ha sido formulado en los catecismos, en la doctrina. Pensamos a la, digamos así, densidad que tiene la palabra sacramento. Es decir, algo que es signo e instrumento. Algo que es signo de ese misterio infinito, que no podemos mai acoger plenamente, pero que también es instrumento para que yo lo vea. Es signo y es instrumento. La realidad tiene que ser, pero no lo es porque somos ciegos, tiene que ser esta vía para percibir en ella también la realidad oscura, también la realidad que duele, también percibir que hay un amor dentro, que hay este Dios. Esto es lo que ella llega a entender. Y aquí entramos en, digamos así, un poco, volvemos con los pies en la tierra. Todo esto es muy verdad, pero el obstáculo, ¿cuál es? El de siempre, ser mujer. Yo sé muy bien que lo que estoy diciendo lo he recibido por revelación de aquel que es el Supremo Maestro. ¿Por qué tiene que escribir esto Juliana? ¿Por qué? Porque se encuentra evidentemente, y vemos lo otro, siendo como soy una mujer, debería creer que no habría de hablaros de la bondad de Dios cuando junto con la revelación vi al mismo tiempo que era su voluntad que ésta fuera conocida. Esto no es una pregunta retórica, esto no es estrategia literaria, esto es sencillamente una mujer consciente que está hablando y está hablando como mujer en un tiempo en lo cual las mujeres no pueden hablar. Juliana, ¿en qué sentido habla a nuestro tiempo? Como mujer, consciente del don recibido de Dios, en un tiempo en que las mujeres no puedan hablar públicamente de Dios, pero ella no renuncia a tomar la palabra. ¿Y cómo que la toma? Y la toma además con una opción política, entre comillas, muy clara. Es la primera mujer que escribe en inglés. Y el inglés, os lo dije ya, es la lengua que se habla en casa, es la lengua de la gente que no es literata, es la gente de los laicos, es la gente es la lengua, digamos así, de las personas, bueno, de la gente sencilla. Escribe en inglés. ¿Por qué? Porque quiere dirigirse a un determinado público. En gran parte mujeres, que en aquel tiempo eran las lectoras de obras espirituales, y lo hace y demuestra en este sentido un carisma profético. La inferioridad, perdonad, ¿lo veis bien o tenéis una barra por encima que lo quita un poco? Ahora, vale. Nos encontramos, las mujeres no pueden hablar de Dios públicamente. La inferioridad de la mujer, fundamento de la injusticia perpetrada en la Iglesia contra las mujeres. Esta inferioridad afirmada cuando en la Escritura, primero de todo en la Escritura, primera carta de San Pablo a Timoteo. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión,
Y no permito que la mujer enseñe en público, ni que domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en el pecado. ¿Cuánto ha marcado todo esto, todo lo que ha venido después? Teología, filosofía, antropología. Y estamos en San Pablo. Es decir, al inicio, a los inicios del cristianismo. Pero tenemos esta inferioridad afirmada también en la filosofía y la teología. Una inferioridad, nótase bien, a nivel ontológico. La mujer, por naturaleza, es inferior al hombre en valor y dignidad. Pero está escrito, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda que le apoye. De hecho, no en cualquier obra, sino en la procreación, porque en cualquier otra obra el hombre puede ser ayudado de una manera más apropiada por otro hombre, que no por una mujer. Santo Tomás, el gran Santo Tomás. Se podrá decir, claro, la cultura, muy bien, vale, muy bien, la cultura. Pero a ver, han pasado desde Santo Tomás 800 años. Aún estamos esperando que de algún modo haya una reformulación de todo esto. Todavía no se nos ha pedido perdón para estas afirmaciones tan graves, teológicas, tan graves. Bien. Y el magisterio de las mujeres, con todo esto atrás de inferioridad afirmada por la escritura, por la filosofía y por la teología, se pasa de un primer momento de una prohibición, el decreto de Gracián del siglo XII. Y leemos bien, porque veréis una perla. Aunque una mujer sea culta y santa, no tiene que presumir de enseñar a los hombres la asamblea comunitaria. Hasta aquí no sale del guión. Pero esto es gravísimo, el segundo. Las mujeres tienen que cubrirse la cabeza porque no son la imagen de Dios. Y lo último, en la iglesia no tienen autoridad para hablar. Hoy yo estaba hablando con una pastora metodista, que somos amigas, y claro, cada una de nosotras ha estudiado teología, como se le han enseñado. Yo, justo hoy hemos llegado a hablar de esto. Se ha afirmado, le decía yo, en un decreto. ¿Qué era este decreto? Escuchad bien, el decreto de Gracián no era una cartita del Papa a sus cardenales, era lo que hubo antes del Código de Derecho Canónico. Es decir, el decreto de Gracián era todo lo de las normas, era lo que la Iglesia tenía en aquel momento para regular, normatizar toda la praxis eclesiástica y pastoral. Por lo tanto, no era moco de pavo. Y no era moco de pavo escribir esto. Las mujeres no son la imagen de Dios. Bueno, esta amiga mía, Marta, pastora metodista aquí en Barcelona, pues se ha quedado, dice, ¿qué? ¿Qué se ha dicho? Digo, sí, y la Iglesia aún no nos ha pedido perdón. Y cuando yo lo dije esto, lo dije a un profesor mío de teología, cura, ¿vale? Me dijo, es imposible que se haya escrito esto. Tuve que mandarle por mail lo escrito. ¿Por qué? Porque está ya en alguna biblioteca, pero se ha escrito. Y yo me siento, como persona, mujer y creyente, me siento profundamente ofendida. Y nadie me ha pedido perdón. Porque afirmar que una persona no es la imagen de Dios es una blasfemia. Y esto se ha hecho. Bien. Después de esta prohibición, llegamos a una concesión para que las mujeres enseñen y hablen de teología. Y aquí tenemos este edicto de la Rite Elegante, ya estamos en el siglo XIII. En cuanto a la cuestión de enseñar es beneficio y por fervor de caridad, se permite que la mujer enseñe, como cualquier otra persona, en el supuesto de que posea la recta doctrina. Es decir, dejan a las mujeres ex beneficio. Mirad la definición que os he dado abajo. Ex beneficio quería decir, por gracia divina. Como que has recibido un don, bueno, de acuerdo, te dejamos hablar, pero en privado, no en una facultad de teología. Porque la otra condición era hablar ex oficio, es decir, si tienes un conocimiento académico, pero las mujeres no podían estudiar teología, por lo tanto, no podían tampoco enseñar en las facultades.
Finalmente llegamos a la prohibición definitiva. Le está prohibido al sexo femenino enseñar en público, sea de palabra o por escrito. Todas las enseñanzas de las mujeres, en especial la enseñanza formal de palabra o por escrito, debe ser tenida bajo sospecha, a menos que haya sido cuidadosamente examinada y mucho más plenamente que la de los hombres. Siempre, siempre, siempre nos tiene que controlar mucho más que lo que se hace con los varones. Y esto sigue siendo así, sigue siendo así. Es decir, el acceso de las mujeres, un ejemplo que yo he padecido, el acceso de las mujeres a las facultades teológicas es mínimo, aunque teniendo más títulos de los varones. De los varones. Es mínimo. Y aquí acaba la escrita esta, ¿no? La razón es clara. La ley común, y no cualquier ley común, sino la que viene de lo alto, se lo prohíbe. ¿Y por qué? Y aquí viene el núcleo original. Porque ellas son fácilmente seducidas y seductoras decididas. ¿Y por qué no está probado que sean testimonio de la gracia divina? Habla, ya está. No está probado. Por tanto, como que no tenéis la gracia de Dios y como que sois seductoras, ¿a partir de cuándo? De Eva. ¿Recordáis la primera frase? No, Eva sedujo a Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, Juliana, esto es 1363. Juliana nace en el 1346. Por lo tanto, cuando se escribe esto, bueno, perdonad, me he equivocado ahora. Este Jan Gerson, él vive en el 1363, por tanto es más joven de Juliana. Por tanto, escribe esto en vida de Juliana. Por tanto, Juliana es, digamos así, víctima de todo esto. Y con todo, veis la teología que será capaz de sacar. Por su valentía, Juliana, el carisma profético de Juliana, se convierte en un ministerio apostólico. Es decir, el anuncio de una buena noticia, este amor que envuelve a todos y arropa a todos como un vestido, una buena noticia que dignifica y consuela. Esto no lo digo a los que son sabios. Esta es Juliana, ¿eh? ¿Por qué hablo de consolación? Mirad que escribe Juliana. Esto no lo digo a los que son sabios porque ellos lo saben bien, sino os lo digo a vosotros que sois sencillos, para vuestra alegría y consuelo, para que seamos todos uno en la consolación. Precioso, precioso. Porque por esto ella escoge de escribir en inglés. ¿Y por qué? Porque tiene dentro algo que es tan grande que le explota en el alma. Se siente llamada a llevar el consuelo que ella ha recibido en estas visiones, en esta revelación de amor que recibe. Todo este consuelo. ¿Y por qué? Porque si me miro a mí individualmente, no soy nada. Pero a nivel de conjunto, tengo esperanza por la unidad en el amor con todos mis hermanos en Cristo. Porque en esta unidad se fundamenta la vida de toda la humanidad que será salvada. ¿Recordáis cuando os he dicho hoy, esta mirada holística, ¿no? Esta mirada de comunión profunda, ¿no? Ser uno con los otros. Aquí lo expresa. Y aquí come muchísimas. Yo me miro sola, no soy nada. Pero a nivel de conjunto, por esta unidad en el amor, con todos los que aman a Cristo. Porque en esta unidad se fundamenta la vida de toda la humanidad que será salvada. Esto es una, digamos así, lo que hoy se dice una comprensión no dual, ¿no? La comprensión del misterio, ¿no? No dual, no dual. Es decir, somos uno. Somos uno y es este ser uno que nosotros no tenemos una palabra tan bonita porque en inglés, por ejemplo, tienen oneness, ¿no? El hecho de ser uno, de hacer unidad. Nosotros tenemos comunión, unidad, pero no llega a la densidad que tiene la palabra en inglés. Entonces, esta unidad o oneness, ¿no? Se fundamenta, es esta que fundamenta la vida de toda la humanidad. Entonces, aquí recapitulando,
del otro que ella recibe a el otro anunciado. Recibir como experiencia de gratuidad. Acoger como interiorización con todas sus crisis. La sesión próxima hablaremos de la crisis, porque Juliana vive una crisis espiritual profundísima, profundísima. Y gracias a esto, su teología es tan profunda. Finalmente, anunciar y compartir. Yo aquí subrayo responsabilidad y compromiso. Ella se siente que las visiones no son para ella, para ella. Y aquí se distingue la mística de la visionaria. La mística es esta persona que, muy bien, yo he recibido estas visiones, pero esto no es solo para mí. Yo necesito, tengo que compartirlo, porque Dios lo que ha hecho conmigo lo quiere hacer con todos. Lo que pasa que por lo que sea, esto no se da, pero yo que lo he recibido lo quiero compartir. Entonces, entramos en la última faceta, la Juliana teóloga, y aquí sencillamente ordenar las cosas, de las visiones a la revelación, de lo manifestado y visto a lo acogido e interpretado, y este es el resultado, Showings. Os he dicho, es el título que ella da en inglés a su obra, Revelaciones. Dos revelaciones, la corta y la larga. Por lo tanto, cuando os encontráis con SV, LV, sabéis de dónde viene, ¿no? Short version y long version. La versión curta es 25 capítulos que ella escribe. Los estudiosos dicen que es muy probable, aunque no seguro, que lo haya escrito a poquísima distancia de cuando tiene las visiones. Las visiones las tiene a 30 años, es ella que lo dice, con 30 años y no sé qué, tuve estas visiones. Pero pongo un interrogante, ¿por qué? Ella es del 42, 43, ya no me acuerdo bien, no se sabe con certeza, parece cierto. ¿Por qué? Porque es un relato mucho más, digamos así, escueto, 25 capítulos, mucho menos profundo desde un punto de vista teológico. Después viene la versión larga. Mirad a qué distancia, 20 años, la versión larga. 86 capítulos, nada que ver con el precedente, con 25. Retoma cosas, pero después hay hasta conceptos y hasta, digamos así, reflexiones que no están, evidentemente, en la versión corta. Por lo tanto, Juliana, de visionaria a mística, de mística teóloga, de una experiencia de fe individual a, y aquí es, experiencia de fe individual. Esta es una revelación de amor que Jesucristo hizo en 16 visiones a una criatura sencilla. Esto es de la versión corta. Empieza así. Una experiencia de fe individual. Bonita, preciosa, pero individual. A un discurso sobre Dios y sobre la persona humana. La Trinidad es Dios y Dios es la Trinidad. La Trinidad es nuestra creadora y cuidadora. La Trinidad es nuestra amante eterna. Alegría y dicha eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las, digamos así, frases preciosas, preciosas, más bonitas sobre la Trinidad que escribe Juliana. La Trinidad de Dios, a mí me encanta lo de nuestra amante eterna, creadora, cuidadora, amante eterna. Siempre esta, digamos así, dimensión de cura, de protección, de consuelo, de cuidado, siempre está. En la humanidad que será salvada está comprendido todo, es decir, todo lo que hay y el autor de todo, porque en el hombre está Dios y Dios está en todo. Esta es, bueno, la percepción o, digamos así, la perspectiva de la espiritualidad de hoy. El hombre en Dios, el varón en Dios, la mujer en Dios, la humanidad en Dios y Dios dentro de esta. La visión de Eckhart también, ¿no? Pero dicho de un modo no racional, sino totalmente, digamos así, afectivo, empático, sencillo, porque ella se dirige a personas sencillas. Y seguimos, aún con Juliana, porque he querido poner bastante.
Estamos, mirad, en inglés yo he hecho la traducción literal y dice así, estamos encerrados dentro del Padre. La Tabuyo me parece que lo elimina encerrados, mira, estamos dentro del Padre. Le quita mucho. ¿Eh? Lo que dice es que, ahora no me acuerdo bien la palabra, be closed me parece que dice en inglés, ¿eh? Estamos bien cerrados dentro, como en una jaja, dentro del Padre, dentro del Hijo, dentro del Espíritu Santo. Y el Padre está encerrado dentro de nosotros y el Hijo dentro de nosotros y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo poder, toda sabiduría, toda bondad, un solo Dios, un solo Señor. Aquí estamos a más de mitad de la obra. Ha habido ya una reflexión teológica muy importante que os hablaré en la próxima sesión, que es la famosa parábola del Señor y su servidor. La parábola está en el capítulo 51-52 y esto 2 capítulos más tarde. Por tanto, repetir otra vez, estas visiones como punto de partida de un proceso que se convierte en camino. No todo proceso se convierte en camino, porque camino quiere decir hondura, humildad, valentía, dinamismo. Quiere decir coger la mochila y caminar y andar, contando con las crisis. Este libro fue empezado por don de Dios y por su gracia, pero a mi parecer no está acabado todavía. Aquí es decir, la conciencia, y acaba, es el último capítulo, la conciencia que lo que ella ha escrito queda ya, pero que no se cierra nada. Es decir, sigue esta, digamos así, visión dinámica, no solo de la fe, sino de todo lo que le ha transmitido. Fue empezado el libro, muy bien, pero no está acabado y acaba el último capítulo, y da gracias a Dios, etcétera, etcétera, pero no está acabado. ¿En qué sentido? Porque está abierto. Y aquí es el final, el último capítulo, y es precioso. Más de 15 años después de las revelaciones, se me respondió: ¿querías saber qué quería comunicar tu Señor con esto? Sábelo bien, amor era su sentido. ¿Quién te lo reveló? Amor. ¿Qué te reveló? Amor. ¿Por qué te lo reveló? Por amor. Quédate en este amor y sabrás más de él. Y no conocerás ni sabrás otra cosa nunca. Todo esto que está entre las dos corchetas le dice el crucificado. Este es Cristo que le responde. Ella lo pone muy bien, muy claro. Cuando habla Cristo, le pone esto, entre las comillas. Y sigue ella. Así fui yo instruida que el amor era lo que quería decir nuestro Señor. Y en este amor Dios hizo toda su obra. Y en este amor nosotros tenemos nuestro origen. Y aquí acaba el libro y acabo, con mi pesar, esta sesión de hoy. Lo que ella ha percibido como visión en todo este proceso se convierte en una experiencia mística sufrida, rezada, meditada, que la lleva a escribir una teología que no es la teología académica, sino que es una teología profundísima, pero desde el corazón. Y desde esta experiencia, que a mí me parece lo más bonito, ¿no? Esta experiencia de gozo profundo, de alegría, de consuelo. Y ella, con esta experiencia, se siente llamada a compartir todo esto. Ya os dije en la primera sesión que la obra de Juliana cae en el olvido durante 2 siglos, no se sabe nada de ella, no hay manuscritos, no hay nada. Se encontró a primeros del siglo XX, allá por 940, una cosa así, se encontraron los manuscritos en un convento de monjas en Francia, si no me equivoco, a Cambrai. ¿Por qué? Porque había habido, sí, seguramente, con la reforma protestante, monjas católicas habían pasado a otro lado, habían pasado a Francia.
Entonces, los manuscritos que se encontraron a primeros del siglo XX son del siglo XVI, mitad del siglo XVI, una cosa así, XVII casi. Es decir, ha habido 2 siglos de silencio total, silencio textual. Nos preguntamos, porque tontas no somos, nos preguntamos, ¿de qué viene este silencio? Pues para mí, clarísimo. Es decir, viene porque lo que ella escribe, evidentemente, se sale, y lo veremos, se sale totalmente de lo que era la doctrina oficial. Y por lo tanto hay este silencio, este olvido. La que la han descubierto han sido, y gracias a ella, yo, unas historiadoras muy majas, aquí en Barcelona hicieron un curso sobre ella y sobre todas las beguinas. Esto es decir, hemos sido las mujeres que hemos vuelto a poner en valor estas experiencias, pensando a las beguinas, pensando a Juliana, que no podemos hablar de ella como beguina porque su opción fue diferente, fue reclusa, esto ya lo hemos dicho. Pero es nuestra labor esto de llevar a la luz algo que la Iglesia, a mí nunca me han hablado de Juliana de Norwich. Y yo he tenido que estudiar teólogos y teología que no le lleva ni a la suela de los zapatos de esto. Aburrida, pesada, todo esto. Y a mí me han ocultado esto. Yo digo, esto es realmente penoso, penoso, porque hay una riqueza en estas experiencias que no las encontramos solo en el cristianismo, evidentemente. Pensamos a la mística sufi, pensamos a la mística hindú, evidentemente. Pero ¿por qué yo insisto tanto en este liaison, ¿no? que dirían los franceses, ¿no? Entre esta conexión profunda entre mística y teología? Porque a mí la teología no ha respirado la mística, no ha respirado para nada la mística. Y se ha vuelto una teología, pues mira, aburrida, pesada y yo diría muchas veces blasfema, blasfema. Y aquí lo dejo para permitir el turno de preguntas. Gracias. Y nada, quien quiera hablar, pues puede abrir simplemente el micro y decir. Hola. Hola, María Félix. Hola. Ay, se ha ido la pantalla. Bueno, era preguntarte, a lo mejor lo has dicho, no lo sé, me he tenido que ausentar un momento porque aquí hay un viento muy intenso y he tenido que ir a recoger cosas antes de que volaran. Estoy en Gerona y está lloviendo y haciendo mucho viento. Uf. Sí, pues te quería preguntar si hubo alguien, o sea, es que no sé si lo has dicho y yo no estaba, si hubo alguien en su momento que la recolzara, que la ayudara, Sí, o sea, ahora te entiendo, sí, sí, ahora te entiendo, al catalán, recusar. Vale, sí, que le diera soporte, ¿no? Vale. eso, soporte, sí. No, no se sabe. Es decir, una cosa es segura. Hay testimonios de esta Juliana reclusa, testimonios de fuera, los que dices, lo que se dice testimonios que están extratextuales, ¿no? Hay una mujer en aquel momento también, una mística un poco particular que se llama Marguerite Kempe, que escribió todo un relato de su viaje a Terra Santa. Ella era una mujer que tenía don de lágrimas, por lo tanto era una mujer también así, muy sensible, muy sensitiva. Entonces ella habla en su relato de haber ido a ver a Juliana para tener su consejo espiritual. Es decir, tenemos un testimonio de que Juliana era reconocida a nivel de consejera espiritual. Y por lo tanto la gente iba. Entonces, recordáis, ¿no? Que os dije de la reclusa que tenían esa ventana, que la gente iba. Vale. Otros testimonios son muy breves y son testimonios de legados, de herencias. Es decir, le dejo tanto dinero a la reclusa Juliana y también a su mayordoma, porque no sé si me acordé de decirlo, pero tenía una mayordoma, es decir, tampoco no vivían en la miseria, es decir, tenían a alguien que la ayudaba y tuvo 2, una se llamaba Sara, otra... Bueno. Además de esto, de lo que sé yo y de lo que he estudiado y buscado e investigado, no hay otra, digamos así, testimonio o comentario
o de alguien teólogo o no teólogo sobre él. Ujú. No. Desaparece a nivel textual y vuelve a aparecer cuando en 1900, yo diría 1930, una cosa así, un chico, fue un varón, que hizo un estudio y descubrió estos documentos. Entonces comenzó a correr la voz y entonces hasta los años 60, 70, yo diría más 70, no se cogió en serio por parte de quién, de mujeres, de mujeres. Porque te digo, a nivel así académico, ni una palabra. A nivel de gente que enseña en la universidad y que sabe de ello, en la Facultad de Teología no, porque me he encontrado con profesores de teología de hace muchos años que tienen cultura, tienen formación. Le dije, ¿tú sabes quién es Juliana de Norwich? No, no me suena. Bueno, una cosa que digo, a ver, ¿por qué? Porque era mujer y por lo que ha escrito, que lo veremos la próxima sesión. Por lo tanto, de lo que yo sé, de lo que yo sé. Al menos hasta el año, claro, yo presenté la tesis y trabajé hasta el 2015, no, yo la presenté en 2012, por tanto, hace 13, 14 años de esto. Pero, a ver, se ha escrito muchísimo. Si buscáis en Internet, hay escritos y libros, yo tengo aquí montones, sobre todo son en inglés, evidentemente. Es decir, en Inglaterra se conoce mucho a Juliana. Para ellos, tanto anglicanos como metodistas, reformados, etcétera, no es santa, porque no tiene santos, pero sí que es venerada, tiene su estatua y tal. A nivel católico, sí, hay mucha gente que ha trabajado, hay muchas cosas muy interesantes, repito, bastante en inglés, bastante en inglés. Por tanto, si leéis inglés, sobre todo el tema de la asunción del pecado y de la salvación, que yo os hablaré de ello, la próxima sesión. Es que es impresionante que escribiera en inglés, o sea, o sea, y que se comunicara así de una manera llana, ¿no? Y en esa época, y que fuera tan profunda. O sea, es impresionante. Una persona que estaba entre cuatro paredes. Ujú. A ver, lo que se dice es que algunos intentan decir que, bueno, igual fue monja. Eh, a ver, a nivel de, digamos así, crítica intertextual, no se puede decir que fue monja, al contrario, porque ella habla de un cura en la versión corta, habla de cómo tuvo las visiones, que estaba enferma y tal y cual, y habla que vino de Curet. Curet sería el párroco. A ver, la palabra Curet no se usa para hablar del cura que va a celebrar la misa en el convento. Por lo tanto, esta sería una cosa. Después, a los pies de su cama estaba su madre. No se permitía que la madre estuviera en la cama de una monja, aunque fuera moribunda. Hay muchas cosas que dicen, no era monja. Lo que hay, y yo, claro, apunto más a esto porque, bueno, no sé, me parece muy bonito. Algunas teólogas serias o estudiosas sin ser teólogas dicen, podría ser que por esta profundidad que tiene, sobre todo toda la reflexión que hace sobre Jesús Madre, ella habla del Cristo Madre. Podría ser que fuera una mujer que tuvo hijos y que se le murieron durante la peste. Yo digo, por lo profunda que es y sobre todo por esta música de compasión, ternura, empatía que tiene, no me extrañaría para nada Ajá. que hubiera tenido una experiencia física de maternidad. Pero, no pero también, también es decir que tiene una formación, Juliana, tiene una formación. Tenemos que desmontar un poco el tópico que las mujeres de aquella época eran o eran monjas y por tanto estudiaban bastante en los conventos o eran, bueno, se casaban y eran unas ignorantes. No es verdad. No había un nivel de esta ignorancia. No, las mujeres leían. Yo me quedé parada cuando leí artículos que decían, en aquella época el público lector de espiritualidad eran las mujeres. Eran las mujeres. Evidentemente, mujeres que tenían dinero para poder comprar, evidentemente, para poder, porque todavía no había la prensa, evidentemente, ¿no? Pero había muchas mujeres que leían y además con mucho nivel.
Yo diría, igual ha pasado como pasa ahora con el nivel de la educación que tenemos nosotros aquí ahora, ¿eh? Que a ver, yo, claro, mi generación estudió unas cosas que ahora no se estudian ni en la universidad. La cultura humanística de hoy es penosa, penosa. Entonces digo que ha pasado esto, que poco a poco, mujeres que entonces eran mujeres sencillas, pero tenían formación. De algún modo, como mínimo a nivel espiritual, porque si no ella no hubiera escrito en inglés y no hubiera escrito estas cosas. Es decir, es un bosque de Museo de Cuba, ¿no? Más o menos en catalán. Es decir, si ella hace esto es porque sabe que tiene un público, porque si no, no lo va a hacer. Nadie se pone allá a escribir. Parece ser, podría ser que ella dictó su obra. Por tanto, tenía que haber un escribano, ¿eh? No lo escribió ella a mano. Pero una profundidad y también ella dice claro, más de una vez, sí, la iglesia me ha enseñado, yo no sé por qué estoy viviendo otra cosa. Vale, sabía decimos así, tenía una cultura que se percibe teológica de aquel tiempo, la tenía. ¿Cómo? No se sabe. No se sabe nada de ella, nada. Solo que existió, porque evidentemente hay testigos, ¿eh? Fui a ver a Juliana la Reclusa, los legados y tal. Pero qué formación y de dónde venía, nada. Igual se descubrirá de aquí a 30, 40 años, se descubrirá algún papel, algún manuscrito. Igual. Me Bueno, gustaría. entonces vemos A que ver si ella, hay otras preguntas sí, también. O que sea, ella no salía, pero sí recibía visitas. Sí, 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 sí. Adelaide, quisiera preguntarte si puedes ampliar un poco más lo que ella decía de la realidad como sacramento. Me ha parecido muy A ver, interesante, muy vale, interesante. Un vale. poco me ha hecho recordar lo de los sacramentos de la vida de Leonardo Boff. No sé, Claro, si pudieras claro. ampliar un poquito más esto. Sí, lo que pasa que, a ver, claro, aquí hay formulación mía y lo de Juliana. Todo lo de Juliana lo pongo, lo que ella dice, lo pongo en cursiva. Entonces, ella no habla, a ver, que voy a pescar la diapositiva, que está la realidad como sacramento, a ver qué diapositiva es, que aquí, a ver, esta es formulación mía en el sentido de que ella pasa, a ver si lo encuentro, porque ahora, a ver, perdona un momento, Lourdes, porque si la tengo delante voy a explicarme mejor. A ver, la formulación de ver la realidad como sacramento no es de ella, es mía. ¿Pero por qué? Porque yo analizo teológicamente lo que ella expresa a nivel experiencial. Espérate, que la estoy buscando. A ver, no está prohibido. A ver, perdonad, bueno, no la encuentro, no la he encontrado. A ver, bueno, no la encuentro. Es decir, ella, el paso que hace de la visión, por tanto, la visión que es algo fenoménico, algo que se le da, ¿no? Bien, muy bien. Estas visiones, ella es capaz de percibir que la realidad de fondo es una revelación de amor y entonces como que después formula todo lo otro que es este Dios como un vestido que arropa, esta humanidad que será salvada y que está dentro de él, esta Trinidad que es cuidadora y amante. Claro, yo a nivel teológico saco las conclusiones y digo, de una realidad fenoménica, ella es capaz llega a percibir la realidad como sacramento, como algo que se expresa. Pensamos a Teilhard de Chardin. ¿Quién de vosotros ha leído Teilhard de Chardin, no? Es decir, esta materia que lo que hace, vive de un fuego que tiene dentro, de una energía que tiene dentro y que no es nada más y nada menos que lo que le decimos Dios, el misterio, el otro, la materia. Entonces, yo lo que hago es una formulación teológica, porque a mí me ayuda y creo que os ayuda a vosotros. Es decir, la realidad como sacramento de qué? De la presencia de Dios. Porque ella ve unas visiones. Ella tiene algo que a veces las ve bien, a veces mal, a veces son una presencia corporal, a veces no. Pero en esto ella vive, percibe, experimenta la presencia de Dios.
En este sentido, yo hablo de realidad como sacramento. ¿Eh? Pero claro, igual es que no me he explicado bien y digo, a ver, esto es mío, esto es de Juliana. Todo lo que yo he puesto, ya os mandaré el PowerPoint y por tanto podréis volver a verlo. Pero viene a ser, claro, durante toda la reflexión que yo he hecho sobre ella para la tesis, después y tal, en el fondo llego a sintetizar y daros a vosotros una formulación para que de algún modo os ayude a situar. Vale, estamos aquí. Para distinguir muy bien entre lo que es una visionaria y lo que es ella, que es una mística, que es muy diferente. No todas las visionarias son místicas y no todas las místicas son visionarias, también hay que decirlo. Por lo tanto, no sé si te quito algo de tu interés, pero claro, la formulación es mía. Por tanto, hay una realidad fenoménica que ella es lo que percibe y percibir que esto le está transmitiendo mucho más. Lo veremos con la famosa parábola, que veremos que ella ve un Señor y su servidor, pero que el mensaje que le transmite el crucificado es, bueno, de una profundidad tremenda. Es el tema, en fondo, el tema de la salvación. Y a través de un Señor que tiene su servidor. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente, gracias. Distinguir, claro. Ella es profundísima. Yo lo que intento es sintetizarlo, que es muy difícil hablando de Juliana, pero sintetizo y os doy la mandonguilla ya un poco hecha, ¿no? Para decir, y después ya lo situáis vosotros en vuestra inteligencia y corazón. Bien. A ver, ¿alguien más que quiera hablar? Todavía tenemos unos minutos. Bien. Yo creo que hay mucho que pensar, ¿no? Después de todo Mira, esto. espera, Pauli. Espera, porque ya Josep Lluís. Tienes que abrir el micro. Josep Lluís, tienes que abrir el micro. Ahora. Por lo que he entendido, hay una mezcla bastante profunda entre el concepto Dios y el concepto Jesucristo, me parece a mí. Entonces, claro, entitativamente son dos situaciones distintas, aunque es difícil hablar de esto, ¿no? Sí, o sea, es decir, bueno, por lo que he oído, tanto se refiere a Dios como a Jesús. Sí, Y sí. claro, hay situaciones que dices, hombre, esto es más cosa de Dios que no de Jesús. ¿Eh? Y luego, una cosa que me ha chocado es la visión femenina de Jesús. Eso Hablaré de ello la próxima sesión. que Dios es padre y madre, ya lo sabemos, ya es viejo esto, ¿no? Pero claro, aplicarle a Jesús la feminidad, esto no lo había oído. ¿Eh? Ya está. Vale, muy bien, gracias, Josep Luis. Solo una corrección. Ella no habla, a ver, sí que habla de Jesús Madre, pero es el Cristo Madre. Es decir, ella habla indiferentemente de Dios y Jesús Cristo. Es verdad, en la obra. Pero leyéndola se entiende perfectamente cuando se refiere a Dios como el creador, el poder, la bondad, y cuando habla del Cristo como sabiduría, como madre, etcétera, etcétera. Y cuando habla del Jesús crucificado, es decir, él me dijo, vale, él me dijo, el que le habla es el Jesús crucificado, que en algún momento ella dice, el Cristo me ha dicho esto. Es decir, no hay una diferenciación clara. Sí, sí. Y en esto yo creo que es interesante, porque claro, estamos acostumbrados desde un punto de vista de la teología de marcar muy bien, ¿no? ¿Quién es Dios? Después hay el Jesús histórico, después hay el Cristo de la fe, muy bien. Pero es muy bonito y muy profundo, como tú bien has dicho, que en el fondo es todo uno. Estamos hablando, y ella habla muchísimo de la feminidad, muchísimo,
esta visión de una Trinidad creadora, cuando le está aplicando a la Trinidad lo que es del Padre, diríamos en lenguaje dogmático clásico, ¿no? El Padre. Le está aplicando esto, es amante, lo que le estamos aplicando muchas veces al Espíritu, la tercera persona. Es decir, yo veo la profundidad, es porque es una música que es una manera de hacer teología muy, digamos así, elíptica, es decir, circular, como una danza, es decir, no hay una jerarquía, no hay, hablo de esto, de esto, de esto, sino que hablo de todo en todo momento y consigue transmitirlo. Por lo tanto, aquí yo encuentro también, como teóloga, encuentro su profundidad, muchísimo. Y entonces la sesión que viene intentaré, porque hay que sintetizarlo muchísimo, hablaré de todo el tema de la salvación y de este concepto, que no es un concepto, sino que ella lo vive, del Cristo Madre, porque es una afirmación a nivel ontológico. Aquí pondré las diferencias y tal, porque muchas veces se entiende, bueno, Jesús nos quiere. No, no, no. No. Y entonces otra cosa quería decirte, ella habla del Jesús muchas veces, dice, porque Él vino, nuestro Señor Jesús vino a sufrir por amor. Es decir, tiene muy claro en la cabeza que Dios, hay una encarnación histórica en Jesús, lo tiene clarísimo, pero parece como si lo que ella experimenta y quiere transmitir es esta visión no dual, global, holística, no puedo decir otra palabra, holística, de un Dios que va más allá, que es Padre, que es Madre, que es Espíritu, y todo esto dentro de un discurso profundo, pero también extraordinariamente, a ver, no diría sencillo, porque no es sencillo, pero cercano, cercano. Ella, por ejemplo, os prevengo viendo la traducción de la María Tabullo. La María Tabullo es muy buena su traducción, pero hay alguna cosa que no comparto. Por ejemplo, la traducción cuando habla de Dios humilde, habla de humildad. Juliana no usa la palabra humilde. La palabra en inglés le corresponde a un ser cercano, campechano, amistoso. Es muy diferente del matiz de humildad. Es muy diferente. Es decir, hablar del Cristo era con su semblante humilde. No, no está diciendo esto. Está diciendo un crucificado que se relaciona con ella de una manera súper cercana, como si fuera el amigo que te ha venido a ver a casa. Así, así de directo. Y esto lo palpas. Esto en el original lo palpas. Gracias. De nada, Josep Luis, gracias a ti. Inma, ¿qué quieres hablar? Sí, Que has sí. abierto el micro. Bueno, yo Vale, leí hace tiempo la traducción de Trota de María Tabullo, en muy tiempos, bueno, ¿eh? y bueno, no la he leído el original en inglés, no creo que llegara mi nivel de inglés como para leer el inglés del siglo XIV, el siglo XIII, pero bueno, lo que yo entendía, ¿no? De todo lo que has dicho, veía un panenteísmo, ¿no? La visión panenteísta de Dios, ¿no? En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y por otra parte, la Trinidad como una comunidad, como una comunión de amor, que ella Perfecto. Totalmente de acuerdo. lo vive Totalmente de como acuerdo. no como una comunidad, como una comunión de amor. Y en ese sentido, cuando habla del Jesús, de la segunda persona, más que el Jesús, ¿no? Del Sí, Cristo, sí, la madre, segunda persona. recoge un poco también todo, que no es tan extraño, ¿no? Porque ya se hablaba, ya los primeros, en los padres hablaban de la segunda Sí, persona como sí, la Sofía, sí, la sí, 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 sí. sabiduría. No Entonces, es original. no es No es original, original. ya Ahora os había explicaré. Sí, sí. No, dime, perdona que lo que te ocurre corté es una, que dime. ella lo hace desde, quizás eso desde ese punto de vista del Dios amistoso, cercano y del corazón, más que como se percibía en estos padres, ¿no? Que lo hacen más desde una teología que intenta ser más sistemática y más sobre todo apropiándose de los conceptos y las claves de la filosofía griega. Ella lo Claro, hace claro, más desde el clarísimo, corazón, pero de cierta clarísimo, manera va por clarísimo. ahí.
Lo que pasa que Inma, a ver, lo repetiré la sesión que viene, ¿no? Y no quiero anticipar mucho para dejar un poco también, a ver qué nos va a decir. Pero esto de la maternidad del Cristo en Juliana, me atrevo a decir, porque lo creo, que es, digamos, más, tiene una densidad que los padres no tienen. Tiene No, una por densidad supuesto, porque digo que que no parte de tienen. otra, los padres parten más Claro, bien de unos padres, modelos sí, del neoplatonismo y sí, claro, de la claro. filosofía Filosofía griega. Entonces griega, hablan cultura de griega, la claro. Sofía, que en Sí, realidad es sí. hablar En del esto, Dabar o del Logos, claro, de claro. Juan. En este, sí, sí. En este sentido, Juliana no es original hablar, para ella hablar de Dios, del Cristo Madre, pero es original como lo formula. Es Una originalísimo. formulación Y se diferente. come, sí, y se come con patatas, con todo el respeto, pero se come con patatas las definiciones de los padres. Sí. Porque sí, ya lo veremos, me apasiona. Y además es el tema estrella generalmente de las teólogas o también de las escritoras sin ser teólogas que se acercan a Juliana, porque toca mucho hablar de esto, de la divinidad como madre, es redescubrir todo lo que nos han negado, rechazado, etcétera, etcétera, a lo largo de los siglos. Además de mujer, no imagen de Dios, además nos han quitado todo esto de la creencia en la divinidad femenina. Nos lo han quitado totalmente y que es profundísima y que es antropológicamente súper comprensible. Es decir, a Dios lo es en las dos vertientes, ¿no? Y quizás llegamos a... Ahora mira, me conecto a esto tuyo. Hay una escritora que ha muerto hace 2 o 3 años, muy profunda italiana, teóloga, pero no teóloga de profesión, sino teóloga desde el corazón, con formación, que se llama Michela Murgia. Ella hace una reflexión sobre la Trinidad que te hace entender una visión. Dice que la Trinidad en el fondo es una imagen o transmite todo lo que la filosofía o la perspectiva queer está diciendo hoy. Fantástica, fantástica. Es decir, claro, el queer que es el no definido, el no definido. Por tanto, hace toda una reflexión sobre la Trinidad. Fantástica. Dices, oye, coge la icona de Rublev y fa toda esta cosa, ¿no? Las miradas, dice aquí, también la perspectiva y todo esto, para llegar a decir, pues esta es lo que la filosofía, porque ella se definía queer, ¿no? E intentamos expresar, que no hay definición, no hay límites, que la naturalidad, que todo esto, la Es un realidad, esto que continuum. decíamos antes, la realidad es un todo. Y por lo tanto, Yo, volviendo a esta, bueno, estos son los grandes. yo creo que vamos a Sí, Pablo. terminar aquí Sí, porque ya justo empezamos a por estar respeto cansados, a los horarios, ¿eh? Sí. Pero la Sí, sí, próxima sí, sí. vez pues vamos a hablar del Dios de Juliana, que ya lo has dicho muchas veces, es muy diferente de todo lo que había en aquella época y quizás también muy diferente a todas las cosas que creemos algunos hoy todavía. Porque, Sí, claro, salir de sí. unos conceptos tan racionales, tan dogmáticas, tan dualistas que tiene la teología, no es fácil. No, Y creo que va a ser apasionante la próxima vez que hablaremos del Dios de Juliana, con su dificultad quizás de comprensión, pero vale la no, no pena es abrirnos a difícil. maneras de mirar a Dios, ¿no? Y unas Sí, maneras un nuevo más, paradigma, nuevos paradigmas también. Esto, sí, esto. y más desde la feminidad también, ¿no? Esto es lo bonito también, que en la colegiata también tenemos muchas ganas de desarrollar más esta teología desde la perspectiva de mujer, ¿no? O sea, gracias por todo lo que nos has aportado hoy y la próxima vez, pues el 11 de marzo nos vemos hablando Muy del bien, Dios de Juliana, cuando la muy mística se bien. hace teología. Hasta Muy la bien. Pues próxima. Un gracias de verdad a abrazo todas. a Gracias por las todas. preguntas, de verdad, encantada. Y bueno, encantada, ¿eh? Gracias a todas, ¿eh? Y buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Adiós.